Muy buenas noches a todos los presentes. Es un motivo para mí de mucha alegría el poder estar con ustedes y tener el honor, el placer de poder compartir con ustedes un consejo más por medio de la consejería para la familia. Es muy importante y agradezco a Dios. Me alegra mucho el ver que hay familias, hay personas que siguen con el interés muy demarcado de poder buscar soluciones para las diferentes problemáticas que podemos enfrentar. Así que una feliz noche, bienvenidos sean todos los que ya están en esta sala virtual. Voy a compartir pantalla para poder iniciar y que ustedes también puedan ver junto conmigo eh, los consejos, ¿verdad?, que vamos a compartir. Como ya nuestro hermano y ustedes también en la publicidad se les anunciaba, tenemos un tema relacionado ahora, ¿verdad? Con algo muy complejo, quizás uno de los males más grandes, ¿verdad? Y difíciles de poder sobrepasar cuando se experimentan en el hogar, como lo es la infidelidad. Hoy vamos a tratar de explicar un poco acerca de la infidelidad, su concepto. Vamos a tratar de ver dos clases de infidelidades también que hay, como lo son la emocional y la infidelidad física. Cuando hablamos nosotros acerca de la infidelidad, el término se refiere popularmente a las relaciones afectuosas del tipo romántico a corto y largo plazo, pero que están establecidas con personas distintas al vínculo oficial. En otras palabras, la infidelidad se refiere a esas relaciones afectuosas románticas que pueden ser cortas o duraderas, pero que se realizan, ¿verdad?, con personas fuera del círculo del matrimonio, ¿ya? Entonces, eso hoy en día es bastante complicado porque es un problema, pero nos damos cuenta que cuando hablamos acerca de este mal, la sociedad nos hace ver que es algo hasta cierto punto normal, ¿verdad? Que es algo que ya no tiene que verse como un problema grande, sino más bien como una situación que le puede pasar a cualquiera y que hay que seguir adelante. Y en parte, ¿verdad? Es cierto, hay que seguir adelante, pero quiero en esta hora, con la ayuda de Dios, de que podamos saber qué hacer, ¿verdad? En estas situaciones. Eh, Quiero también en esta consejería, por medio de la palabra del Señor, tratar de dejar claro que la fidelidad matrimonial no solamente se limita a evitar el adulterio físico, sino a mantener, ¿verdad?, puro el corazón, los pensamientos y los afectos bajo la dirección de Dios, del Espíritu Santo. Es muy importante que nosotros tengamos claro que debe haber un vínculo muy estrecho en cada hogar, en cada matrimonio con Dios. Dios, ¿verdad?, debe de gobernar en nuestro hogar, de tal manera que la fidelidad, cuando el Señor gobierne nuestro hogar, sea un fruto, ¿verdad?, natural del amor divino. Eso es una carencia que se tiene en las relaciones modernas. Si ustedes se dan cuenta, quizás las generaciones ya mayores, antes se tenía más respeto, más cautela acerca de la forma en la que un hombre vinculaba su vida a una mujer. Ahora no, ahora es más irreflexivo, ¿verdad? Estas decisiones se toman por impulso y acarrean mucho mal. Personas que no están preparadas para poder unir sus vidas a otra persona lo hacen y después, ¿verdad?, reaccionan y a veces se cometen estas faltas terribles que traen consecuencias y afectan no solamente a los involucrados, sino también a personas inocentes como son hijos, familiares, ¿verdad? Y demás. Bueno, para seguir comentando un poco acerca de esto, tenemos que comprender de que vivimos en un tiempo en el cual la fidelidad parece un tema anticuado, ¿sí? Hoy en día, si ustedes preguntan a los jóvenes, ¿tienes interés de casarse? Los jóvenes hasta hacen una cara de extrañeza, ¿verdad? Dicen, no, yo no, ¿qué son esas cosas? O no, yo no pienso en eso. Y mucho menos, ¿verdad? De tener, ¿verdad? Ese principio de fidelidad es algo que parece, ¿no? ¿Y por qué tengo que hacerlo yo? De hecho, hoy en día
se admira, ¿verdad? La sociedad común admira a las personas de que eluden, ¿verdad? Este tipo de vínculos basados en la fidelidad, o se toma como algo que es para gente, para un tiempo pasado, un tiempo que ya está fuera de moda. ¿Qué son los medios que hacen que esto se piense así? Bueno, las redes sociales, eh, cultura, ¿verdad? Han, han trivializado el matrimonio porque hoy en día se cree, ¿verdad?, que la relación entre un hombre y una mujer debe ser meramente por placer, por una especie de experimentación personal que se debe dar. Así que es lamentable porque cuando hablamos acerca de la infidelidad nos damos cuenta que lo vamos a estudiar, no empieza en la cama, sino que empieza en el corazón, en la mente de una persona, ¿verdad? ¿Ya? Y de una manera muy sutil. Quiero compartir con ustedes algunos datos estadísticos acerca de los efectos de la infidelidad, ¿verdad? En el 2023, digamos, esta organización, que ustedes pueden ver su nombre en inglés, dice que el 45% de las infidelidades emocionales comienzan en redes sociales. Nótese qué curioso es eso. Antes, ¿verdad? Los mecanismos que se encontraban para poder fomentar, ¿verdad?, este estímulo de traición y de aventuras, así, ¿verdad? Tan como fantástico o emocionante, eran las telenovelas. Ahora ya no son las telenovelas, podemos decir de que hoy ya no son eso, hoy se han disfrazado y son las teleseries, ¿verdad? O qué sé yo, tantas cosas, pero todo va por las redes sociales. Pequeños cortometrajes, ¿verdad? De personas que son como actores, ¿verdad? Reconocidos hoy en día, ¿verdad? Por medio de tantas plataformas digitales y todo eso, ¿verdad? Sirve para que se estimule, ¿verdad? Esta acción, ¿verdad? De la infidelidad. Por eso es que esta estadística es muy importante considerarla porque miren, casi la mitad de las infidelidades emocionales comienzan en las redes sociales. Por eso es que es interesante también tener conocimiento y dominio acerca de el efecto que tienen los contenidos en las redes sociales. Tenemos otro dato también, el 22% de los hombres y el 14% de las mujeres admiten haber sido infieles físicamente. Vean qué interesante esta estadística del 2023. No son casos aislados entonces. Hoy en día entonces podemos ver que la infidelidad se está volviendo algo común. Con razón, ¿verdad? La palabra de Dios dice que en los tiempos finales serán como en los días de Noé. Una situación, ¿verdad?, de decadencia moral prevaleciente. Tenemos otro dato estadístico en el cual, ¿verdad? Creo que ha traducido es la Asociación Americana de Psicología. El 60% de los divorcios están vinculados con infidelidad. Vea qué determinante y qué lamentable es esta situación. Entonces, podríamos decir, ¿verdad?, que la infidelidad es la causa es la mayor causa de destrucción, podríamos decir, de los matrimonios. También encontramos otra, el 90% de las infidelidades emocionales comienzan con una amistad aparentemente inocente. Ahora ustedes pueden ver con todas estas estadísticas, nos damos cuenta que el mal de la infidelidad, ¿verdad? Del adulterio, es algo que empieza de una forma muy sutil y es algo que se está volviendo hoy en día también algo normal, algo que quizás, ¿verdad? No estamos viendo como algo que, sí, a cualquiera le puede pasar y si pasa, pues bueno, ni modo. Pero no tiene que ser así. La institución del matrimonio representa mucho para la estabilidad emocional, física y espiritual de los seres humanos de todas edades. Y cuando hablamos de la infidelidad, pues es algo que podríamos decir que es el enemigo número uno de la estabilidad de esta institución divina. Bueno, la palabra de Dios también en el libro de Proverbios capítulo 6 versículo 33 nos dice que el que comete adulterio es falto de entendimiento.
corrompe su alma el que tal hace. Miren qué interesante este versículo de Proverbios. El que comete adulterio, dice, es falto de entendimiento. Y eso en el campo de la práctica nos damos cuenta que todo el que ha practicado esta falta, que es tan lamentable, tal vez en un tiempo ya tardío se da cuenta y dice, cometí un error, no entendía lo que estaba haciendo. Si hubiera pensado bien las cosas, no lo hubiera hecho. Coincide con lo que la Biblia dice, en la falta de entendimiento acerca del que comete el adulterio. Ahora, este versículo, ¿verdad? O esta advertencia, al presentarla a ustedes, no es que busquemos condenar, sino más bien prevenir, ¿verdad? Sanar. De tal manera que hoy nuestro propósito es aprender qué es la infidelidad, como les he dicho, ¿verdad? La infidelidad emocional, la infidelidad física, qué la provoca, cómo destruye a la familia y sobre todo, ¿verdad? Que es lo más importante, cómo vencerla y restaurar nuestro hogar con la ayuda de Dios. ¿Qué es la infidelidad emocional y física? Tratemos de definir esto, porque fíjense que esto nos va a ayudar a nosotros a entender muchas cosas, a poder nosotros prevenir, ¿verdad? Cosas ya materializadas. Empecemos analizando un poco acerca de la definición de la infidelidad emocional. El concepto de infidelidad emocional nos explica que este término no es solo traicionar con actos, sino con sentimientos y pensamientos. Esto es muy interesante porque quizás nosotros podríamos decir, no, yo nunca he estado con otra mujer que no sea mi esposa, puede decir el hombre, ¿verdad? O la mujer puede decir, no, yo nunca he estado con otro hombre que no sea mi marido. Pero cuando hablamos acerca de la infidelidad en el concepto emocional, nos damos cuenta, ¿verdad? Que con sentimientos y con pensamientos nosotros podemos practicar la infidelidad también. Es muy triste, pero por alguna razón hay personas que se casan solamente por un aspecto de conveniencia. Puede ser conveniencia de estabilidad eh, económica, puede ser, ¿verdad? Porque piensa que no acaba de encontrar la persona que le va a hacer sentir esas emociones maravillosas, ¿verdad? Esos sentimientos nobles que uno cree que los va a encontrar con la persona ideal. Entonces la gente dice, bueno, me caso con esta persona, cuando a veces los sentimientos no son correspondidos o muchas veces, ¿verdad? Nuestros pensamientos están volando hacia otra persona que no es nuestro cónyuge. Entonces, la persona que cae en esos vacíos, ¿verdad? Traiciona. No es una traición, ¿verdad? Consumada con actos, pero sí sentimental y también eh, en pensamientos. Podríamos decir que para poder entender este concepto de la infidelidad emocional, para hacerlo más práctico, podríamos decir que es cuando se comparte con otra persona lo que deberíamos de compartir únicamente con nuestro cónyuge. A veces podría ser de que la mujer sea más comprensiva con otra persona que es su amigo únicamente, pero no con su marido. Es posible también que el cónyuge tenga más atenciones con otra persona, no con su esposa o con su esposo, o que se manifieste más amable, ¿verdad? Más tierno, más cariñoso con otra persona que no sea su esposo o su esposa, concluyendo, ¿verdad? El término, el cónyuge. Hay veces, ¿verdad?, de que la esposa manifiesta admiración por otras personas o compara, ¿verdad? Su esposo, yo no sé por qué no sos como el esposo de fulana de tal, ¿verdad? No sé por qué no sos como este mi amigo. Y empezamos, ¿verdad? Eso demarca, ¿verdad?, de que hay un problemita quizás allí. Con esto no estamos diciendo que a veces es verdad, el cónyuge, el hombre o la mujer puede tener rasgos de carácter feos que la mujer quiere que él los cambie o viceversa. Y puede caer uno en el error de compararlo con otro. No estoy diciendo que eso necesariamente tenga que ser verdad infidelidad emocional,
Pero cuando se ve algo ya más bastante demarcado, ¿verdad? Con una persona y para todo, ¿verdad? Ahí se sale esta persona allí como mejor que ti o qué sé yo. Entonces puede ser, ¿verdad? Un indicativo de que estemos cayendo en este aspecto, en esta práctica, como lo es la infidelidad emocional. Fíjense que Jeremías 17:9 nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es la pregunta. Tal vez nosotros a veces ni siquiera nos damos cuenta de que hay malicia en lo que estamos haciendo. No sé si podría caber la posibilidad de alguien que diga, no, si yo no veo nada más en lo que estoy haciendo, yo no le veo, vos son ideas tuyas, dice muchas veces cuando vienen los reclamos o los celos. Pero recuerden lo que dice Jeremías, engañoso es el corazón y perverso. Hay que pedirle a Dios verdad y dirección. Hay que pedirle a Dios que nos ayude para poder comportar de una manera equilibrada, sobre todo cuando nosotros ya tenemos un compromiso matrimonial, cuando tenemos un hogar. La pregunta es, ¿qué hace Jeremías? ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conocerá ese corazón que es engañoso, que es perverso? Bueno, la pregunta tiene respuesta. Nosotros sabemos que Dios conoce el corazón. El ser humano lamentablemente puede intuir, puede sospechar. Nosotros a veces decimos, yo te conozco muy bien, hemos convivido mucho tiempo. Sí, podremos llegar a conocer hasta cierto grado a la persona que está a nuestro lado, pero no por completo. Y las personas cambian con el tiempo, a veces para bien, a veces para mal. En el matrimonio, según se cuide, ¿verdad? La relación, las cosas van a ser estables, van a ser perdurables siempre, o pueden ser todo lo contrario, pueden ser un castillo de arena también. Así que, bueno, creo que hemos explicado un poco acerca de la infidelidad emocional. Decíamos, ¿verdad? Que son sentimientos, pensamientos que son compartidos con otra persona que no es nuestro cónyuge. La comprensión, atención, ternura o admiración. ¿Sí? No debemos de permitir que los pensamientos o los afectos se aparten del compañero de vida. No debemos de permitir eso. Tienen que ser exclusivos para nuestro cónyuge. En el caso de los hombres, todos esos afectos, ¿verdad? Tienen que ser específicamente para nuestras esposas, los que las tenemos. Y en el caso de las esposas, para su esposo, de manera exclusiva. Ahora, hablemos un poco acerca y tratemos de explicar el concepto, qué es lo que se entiende por infidelidad física. Creo que esto sí es más fácil de poder comprender. Pero cuando hablamos de la infidelidad física, ¿verdad? Es la unión sexual. Ya esto ya es un acto, ¿verdad? Carnal, por poder llamarlo así. Es la unión sexual fuera del matrimonio o en otras palabras, con otra persona que no es mi cónyuge. Es un acto, ¿verdad? Ya sexual. Pero también nos damos cuenta que Jesús amplió más este concepto a nivel del pensamiento. Y con esta expresión vamos a darnos cuenta que tanto la infidelidad, ¿verdad? Emocional como la infidelidad física vienen a ser un mismo proceso, una etapa primaria, la que hemos explicado anteriormente, y luego, ¿verdad? La concluyente, cuando ya, ¿verdad? Son hechos consumados. Con razón, nuestro Señor Jesús advirtió, ¿verdad? Y dio esta mayor amplitud acerca de el séptimo mandamiento que dice, no cometerás adulterio. En Mateo 5:28, nuestro Señor Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Vean qué interesante, con lo que nosotros hemos explicado anteriormente, podemos comprender más este versículo entonces. El que se permite pensamientos impuros rompe esa barrera de fidelidad. Todo pensamiento sensual, nosotros deberíamos de resistirlo porque entendemos que es una ofensa a Dios y es una falta de lealtad. Es una traición, podríamos decirlo,
a la persona con la cual ante el altar, ¿verdad? Ante la Biblia, nos comprometimos a serle fiel hasta que la muerte nos separe. Todas estas cosas hoy en día son desconsideradas, son de poco valor. En realidad la gente hoy en día pareciera que se casa porque en la boda hay fiesta, porque hay regalos, porque es bonito sentirse especial en algún momento, pero la gente no se casa en sí por los verdaderos propósitos ideales por los que debería de ser. Y se considera este aspecto, este principio, por decirlo así, de fidelidad, este voto de fidelidad como algo, si quiero lo hago y si no, no, y si no funciona, pues yo rehago mi vida otra vez. Y eso no es lo que la Biblia enseña, pero es lo que el mundo sí trata de enseñar y trata de distorsionar el plan de Dios en el principio en relación a esta institución. Hay otro pasaje también en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 4, acerca de la pureza, ¿verdad? Física, la pureza mental también sobre el vínculo matrimonial, en el cual nos dice, tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Vean, por eso les decía, hoy en día la fidelidad conyugal se toma como que, bueno, me traicionaste, está bien, no te perdono, yo me vengo. Y hay mujeres, ¿verdad? Que antes la mujer soportaba la traición del hombre, hoy no, hoy la mujer cree que también, ¿verdad? En esta sociedad moderna, ella ya no tiene por qué solamente soportar y aguantar la falta de respeto de su marido o sus traiciones, ella también puede caer en este mismo error. Vean qué triste la situación moderna. Pero el Señor advierte y dice, tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios, ojo y oído con esto, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Mis apreciados amigos y hermanos, lo que estamos hablando aquí es algo muy delicado. La sociedad hoy en día únicamente se aboca a un abogado, a un notario y dice, bueno, abogado, ¿me conviene a mí el divorcio? ¿Me conviene a mí separarme de esta gente porque me traicionó? Y el abogado, según las leyes, sí, usted está facultado para poder dejar. Y ahí vienen las separaciones, los pleitos legales, ¿verdad? Porque se cree que al final solamente son cosas de trámites. Pero olvidamos que dentro de todas las cosas, y esto yo quisiera que quedara muy claro y que repercutiera en la mente y en la conciencia de todos los que estamos en esta sala. No solamente nuestro problema es ante un juzgado terrenal, ante un municipio, no es así. En realidad, la Biblia dice que Dios es el que juzgará a los adúlteros y a los que cometen inmoralidades sexuales. Qué terrible es considerar esta situación entonces, qué delicado es. Y lo que más preocupa es de que la sociedad cada vez desconoce más todo esto. Los jóvenes, los muchachos que están desarrollándose, van formando uniones ignorando este conocimiento. Esta sociedad se va debilitando más, nuestros hogares están siendo cada vez más infelices y no tenemos nada de herencia moral que dejarles a nuestros hijos. Cada vez se van corrompiendo más y aunque un padre quiera que la situación cambie, no cambia. En realidad, vamos degenerándonos cada vez más como sociedad. Moralmente es algo, ¿verdad?, que se deteriora en cada momento. Así que esta es la definición, ¿verdad?, acerca de lo que es la infidelidad emocional y física. Así que podríamos abonar una idea también acerca de esto diciendo que el pecado empieza en lo invisible, una mirada, una conversación, una simple fantasía. Ahí empieza el pecado. Con razón Jesús dijo, cuando mire a alguien, a una mujer, y la codicia, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora, pero no solamente, ¿verdad? Podemos verlo como una situación conceptual. Hay causas
que provocan la infidelidad. Por eso la interrogante en la parte de este estudio es, ¿qué abre la puerta a la infidelidad? ¿Cómo es verdad que entró en mi hogar? Hay personas, ¿verdad? Hay esposas que ven como algo repentino esta situación. Yo no sé qué es lo que pasó, dice la mujer. Si todo iba bien, no sé en qué momento mi esposo me dejó de querer. O el hombre, ¿verdad? Yo no sé qué hice mal, no sé por qué mi esposa se fue, por qué ahora ya no me trata igual, por qué fallaron las cosas. Bueno, vamos a empezar a ver, ¿verdad? Cómo es que los mismos que conforman el matrimonio son los que abren esa puerta. Yo quiero decirles algo. La infidelidad, la ruptura de un matrimonio no es culpa de personas externas. Los culpables son los que están dentro. Hace unos días, creo, y escuché una expresión que está escrita que donde dice que el matrimonio es como un círculo en el cual dentro de ese círculo solo puede estar el esposo y la esposa. Nadie más debe de romper la privacidad de ese círculo íntimo en el matrimonio. Pero hay una puerta que se abre en ese círculo y lamentablemente quienes tienen la llave para que se abra esa puerta y entre la infidelidad son los dos que conforman el matrimonio. ¿Qué abre la puerta a la infidelidad? Número uno, vamos a ver en esta ocasión varias causas, ¿verdad?, por las cuales se introduce la infidelidad en el matrimonio. La falta de comunión con Dios es una causa muy importante y desestimada también. La gente hoy en día dice, no, pues me gustó esta persona, dice el hombre, me gustó esta señorita y aceptó acompañarse conmigo, nos acompañamos y pensamos, eso es el ciclo de la vida, tiene que ser así. Personas maduras también, ¿verdad? Supuestamente con mayor conocimiento dicen, no, me voy a casar, me caso, pero Dios solamente fue mencionado en la misa, en la ante el pastor cuando le dio la bendición, etcétera, etcétera, o con el notario, el abogado. Pero después de eso, Dios ya no fue parte del matrimonio. Cuando no hay comunión con Dios, cuando los esposos dejan de orar juntos, cuando los esposos no leen la Biblia, no tienen consejería de Dios, entonces el enemigo encuentra un espacio para poder entrar. Con razón, el Salmo 127:1 nos dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. No solamente se trata de que usted encuentre una persona que lo quiera, que lo entienda, que se ría con ella o con él, que estén dispuestos a proyectarse, a aceptarse como sea. No, Dios tiene que ser el principal elemento, el principal personaje de la edificación, de la construcción de una vida juntos. Recuerden lo que dice el Salmo 127:1. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Usted puede tener propósitos limpios, usted puede tener la intención de ser fiel, puede tener la intención de ser una buena esposa o un buen esposo, pero si usted idealiza eso y no le da lugar a Dios, no tiene comunión con Dios, ese matrimonio sin comunión con Dios, pues aunque tengan las mejores intenciones, aunque se esfuercen, va a ser muy difícil mantenerse sólidos. Y el problema es que el enemigo va a tratar de estar, ¿verdad?, queriendo entrar hasta que en un momento lo va a lograr. No podemos nosotros querer establecer o ser parte del matrimonio, que es una institución divina, y dejando a un lado al autor de esa institución. Es algo que no tiene ningún sentido, pero eso es lo que sucede. Entonces, vean, la primera causa de la infidelidad o que se abra la puerta de la infidelidad es la falta de comunión con Dios. Número dos, comunicación deficiente o indiferencia emocional. La comunicación es algo que debe de estudiarse mucho, debemos de entender qué es comunicarnos. A veces hay comunicación solo con gestos, ya podemos comunicar algo. A veces veo a mi esposa, ¿verdad? De repente los ojos que me hace, yo puedo entender si está contenta, si está alegre, si está triste.
hay una forma de comunicación eh, de gestos, ¿verdad? De ademanes también. Pero no solamente es eso, la comunicación es muy amplia y a veces esa comunicación se vuelve deficiente con el tiempo. ¿Qué es lo que la viene a ser deficiente? Las ocupaciones, la mujer, ¿verdad? Tratando de ver cómo prepara comida, cómo cuida a los niños, cómo trabaja también para poder seguir adelante, tener un hogar, tener una casa, tener muebles, etcétera, etcétera. Y el hombre también estresado, ¿verdad? Por el trabajo, los problemas, entre otras cosas. Entonces viene un momento que el vínculo entre el hombre y la mujer se empieza a debilitar. Y en un momento los dos dicen, ¿verdad? Bueno, es normal, ella está cansada, yo también estoy cansado, y empieza a haber un alejamiento. Luego después se hace una indiferencia emocional. Al hombre ya no le interesan las aficiones de la mujer porque él tiene sus propias preocupaciones. La mujer también ve la desconsideración del hombre y se siente agobiada, pero ve que el hombre no le interesa lo que está pasando. Y como no comunican lo que le está sucediendo, entonces se convierte al final en una indiferencia. La Biblia aconseja algo. Y este consejo lo aplicamos siempre, ¿verdad? En la unión entre el hombre y la mujer. La Biblia dice en Eclesiastés 4, 9 y 10, yo solamente estoy sintetizando la idea, el versículo es más amplio, ustedes lo pueden buscar también. Dos valen más que uno. En unas versiones dice, mejores son dos que uno. Y da el por qué. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Esto es un principio muy lindo y muy importante en la relación matrimonial, pero que se ha desconocido hoy en día. Y desde el momento que la esposa no siente que su esposo la va a levantar cuando ella esté decaída emocionalmente, o cuando el hombre siente que no tiene ese apoyo en su esposa, vean qué interesante. Entonces va a decir, bueno, entonces, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Entonces el hombre va a empezar a ver fuera del círculo. El hombre va a empezar a ver que puede abrir una puerta también. Y la mujer hoy en día también va a ver esa misma posibilidad. Así que cuando el diálogo desaparece, entre el silencio y el silencio se convierte en terreno fértil para la tentación. Así que yo les puedo dar un consejo en este sentido, no descuiden la comunicación. A veces cometemos esos errores. Uno también como pastor, aunque explica la palabra de Dios, comete esos descuidos con la esposa, comete ese descuido con los hijos. Pero esto me recuerda a mí también que tengo una responsabilidad y un deber que cumplir, no descuidar la comunicación, no ser indiferentes, porque esto se convierte posteriormente en un peligro. Ahora, usted recuerde, hay silencio en su comunicación con su esposa o su esposo. Hay momentos en los cuales pasan quizás a veces hasta días sin tener un tiempo para conversar. Entonces, puede ser que estemos a la puerta de un peligro. Número 3, amistades inapropiadas y redes sociales. Esto es algo muy, creo, ¿verdad? Comprobable. Por eso es que Proverbios 13:20 nos dice que el que anda con sabios será sabio, mas el que se junta con necios será quebrantado. Nosotros debemos de considerar muy bien qué tipo de compañías tenemos, qué tipo de amistades, qué tipo de influencias. Es posible que usted pueda hacer un matrimonio creyente, cristiano, pero si sus amigos, ¿verdad?, son libertinos, son personas que se rigen en base a la conducta del mundo, eso, ¿verdad?, se convierte en algo inapropiado, ¿ya? Por eso es que el consejo dice, si andamos con sabios, vamos a ser sabios, pero si nos juntamos con necios, bueno, tendremos que pasar también por momentos de prueba, innecesarios. Y hablando acerca de esto, ¿verdad? Esas amistades inapropiadas también pueden ser esas amistades con sexo opuesto que son muy íntimas o muy cercanas. Eh, Hay un dicho que dice, ¿verdad? Coloquial, creo yo, lo voy a parafrasear, que hace ver de que no puede existir una amistad inocente entre un hombre y una mujer. Y creo, ¿verdad?, que en este sentido debemos nosotros de tener un equilibrio en ese sentido. A veces, ¿verdad?, puede haber mucha cercanía con una persona que no es mi cónyuge. Pueden haber, ¿verdad?, conversaciones también, podríamos decir, picantes o conversaciones de doble sentido.
Esas cosas, ¿verdad? Pueden ser una puerta que se va abriendo también para la infidelidad. Todas esas cosas, ¿verdad? Que se hacen con personas que no son mi cónyuge, son amistades inapropiadas. Otra situación, ¿verdad? Las redes sociales. Sí, se prestan mucho para eso. A veces, yo me pongo a pensar, a veces nos caen ciertas solicitudes en Facebook, ¿verdad? Fulano de tal quiere ser tu amiga, ¿verdad? Y la vemos un poco simpática a la muchacha y ya nosotros, bueno, está bien. O a veces, ¿verdad? Hoy es muy común de que hayan esas formas de comunicarnos con personas desconocidas, ¿verdad? O personas conocidas también, que se convierten en un medio por el cual podamos fracasar. Así que esas conversaciones inocentes fuera del matrimonio pueden terminar robando el corazón. Hay que tener mucho cuidado con eso. Fíjense que esta estadística me llamó mucho la atención. El 90% de las infidelidades emocionales comenzaron con una amistad aparentemente inocente. Imagínense qué interesante. Todo parece, no, si, ¿qué dice el hombre? No, si una amiga es fulana de tal es, vos ya la conoces quién es, ¿qué vas a creer que yo voy a andar poniendo mis ojos en ella? Es una amiga. La esposa también le puede dar el mismo argumento al esposo, si fulano de tal es vos. Ay, mi amor, le dice, ¿verdad? Tan celoso que sos. En un momento parece algo como que hasta causa un poquito de alegría porque dice, bueno, me cela, ¿verdad? Se interesa en mí, pero después se puede convertir en algo muy lamentable. Vean esto, el 90% de las infidelidades emocionales comenzaron con una amistad aparentemente inocente. Así que hay que velar, hay que cuidar el territorio, ¿verdad? Hay que advertir el peligro también en el que yo me pongo, porque el problema aquí es este, miren, la mujer siente el derecho de celar al hombre, pero ella se expone en el terreno de apariencia de mal. El hombre también marca su territorio, pero él se da la libertad de galantear con otras que no son su esposa. Entonces, ahí hay una injusticia, hay una inmoralidad, una hipocresía también, porque condiciona al otro, pero yo no me condiciono a mí mismo. Hay una práctica, ¿verdad?, de permisividad pecaminosa. Hay otro elemento también que abre la puerta a la infidelidad, el descuido afectivo y sexual. Bueno, creo que estamos hablando con personas adultas, personas que seguramente tienen un hogar, pero no pasen problemas de esta índole. Pero a veces nosotros descuidamos algo que es muy importante. A veces malinterpretamos también lo que es el cristiano, ¿verdad? Y pensamos, y le ponemos la etiqueta de algo sucio o pecaminoso a algo, ¿verdad? De que es parte también del contrato, ¿verdad? Matrimonial, como es, ¿verdad? El área de intimidad, el área sexual. A veces sucede, ¿verdad? De que el esposo descuida en la intimidad a su esposa y la esposa también puede descuidar a su marido en esa área. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, habla y recomienda, ¿verdad?, al hombre y a la mujer en relación a esto. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Entendemos que es el deber conyugal, ¿verdad? Es ese momento en la intimidad sexual. El marido dice, cumpla con la mujer el deber conyugal. Hay muchas mujeres que son insatisfechas en esa área. A veces el hombre desconoce, ¿verdad?, que es también parte de su deber como hombre, no solamente ver el sustento de comida económico a su hogar, sino también, ¿verdad?, de darle a la mujer, ¿verdad?, que se sienta, ¿verdad?, realizada en esa área también. Al hombre le dice que cumpla con el deber conyugal con su esposa, no solamente sentirse satisfecho él, sino también, ¿verdad?, que la esposa comparte ese momento que es exclusivo para ellos dos como esposo y esposa. Y a la mujer también dice la palabra del Señor, asimismo la mujer con el marido, no os neguéis, dice, el uno al otro. Así que ahí está el consejo. Y miren, es bien interesante porque el enemigo va a atacar donde hay descuido, donde hay distancia, ahí va a estar atento el enemigo.
Y allí, ¿verdad? Donde hay descuido, el enemigo va a sembrar la tentación. Así que no nos podemos sorprender ni alarmar cuando a veces nosotros mismos propiciamos estas situaciones. No permitan que esa puerta se abra. Tomen esa consideración, tomen tiempo para comunicarse inquietudes en relación a esa área. Hay muchas esposas frustradas, insatisfechas, maltratadas, descuidadas en el área íntima. Y hay muchos hombres también. A veces por machismo el hombre no lo dice, pero hay hombres que están siendo descuidados en esa parte también. Entonces hay un dicho común que dice que lo que uno no encuentra en la casa, lo busca afuera. Ahora, quiero decir eso, es un dicho del diablo, ¿verdad? No es lo que la Biblia indica, pero lamentablemente la forma como él hace ver al hombre, a la mujer, dice, yo tengo una razón de peso por la cual puedo buscar fuera, ¿ya? Así que no descuidemos el afecto, ¿verdad? No descuidemos lo sexual. Quiero decirles también en este sentido que cuando hablamos de lo sexual y lo afectivo, ¿verdad? Es la forma en el trato en el resto del día, ¿verdad? Es muy importante la forma como se trata. Si usted trata bien a su esposa en el día, con respeto, con cariño, con detalles, es un hecho que en la noche, cuando llegue ese momento, ella va a estar, ¿verdad? También estimulada para poder disfrutar ese momento juntos. Y lo mismo sucede en el caso con el hombre. Bueno, este sería un tema también quizás más amplio, ¿verdad? Creo que no nos da el tiempo para solo ampliarnos aquí, pero como estamos hablando acerca de la infidelidad, es un hecho que en este punto es el más crítico, de donde duele, donde más afecta esta práctica. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de la infidelidad en el hogar? Bueno, ¿tiene consecuencias la infidelidad? Sí, muchas. La primera es que destruye la confianza y la unidad. Miren, hay algo que es muy doloroso porque el hombre, la mujer que caen en esta falta pierden mucho. Resulta, ¿verdad?, de que un hombre que fue infiel, su esposa es posible que lo consienta viviendo con ella, pero aquella mujer siempre va a sospechar de él, siempre va a estar pensando en que en qué momento lo va a hacer o si lo está haciendo aún, etcétera, etcétera. El hombre, aunque su esposa no le haya sido fiel, va a creer que su esposa puede tener la posibilidad de hacer lo mismo que él ha hecho, ¿sí? Entonces se destruye la confianza, se destruye la unidad. Aquello que una vez se formó para que fueran una sola carne, para que la muerte los separe, ahora, ¿verdad? Se destruyó. Un acto, un momento de impulso, ¿verdad? Eh, fue suficiente para que se perdiera la confianza. Aquella esposa es posible que le diga, sí, te perdono, pero nunca voy a olvidar lo que me hiciste. Nunca más voy a tener confianza en vos. Aquella mujer va a vivir infeliz. Tal vez no lo diga, hay mujeres que sí expresan y se ponen intensas, pero hay mujeres que se aíslan, que guardan aquella amargura, aquella tristeza para sí. Y hay hombres, ¿verdad?, desconsiderados que ignoramos, que preferimos no tomar ese tema, aunque sepamos que estamos haciéndole mucho daño a nuestras esposas. La Biblia dice en Proverbios 6:32 que el que comete adulterio es falto de entendimiento y corrompe su alma, el que tal hace. Este versículo lo leíamos, pero quiero que lo recordemos muy bien, porque se nos muestra, ¿verdad?, de que el pecado no solo destruye el matrimonio, sino también destruye el testimonio ante los hijos y ante la iglesia. Así que es una pérdida muy grande, muy amplia. Aunque la modernidad nos diga, no, si eso es algo común, en realidad tenemos que reconocer de forma madura que el que está estigmatizado, el que está etiquetado como un adúltero, como un infiel, es una marca que difícilmente se la va a poder quitar, ¿sí? Tendrá que pasar por mucho y a veces, aunque solamente haya sido una vez ese error, pues va a gozar de la desconfianza de la persona a la cual traicionó y de las demás personas, ¿verdad?, que también están a su alrededor. Así que si no hemos caído en eso, lo mejor sería ni siquiera considerar.
tenemos más consecuencias, ¿verdad?, acerca de la infidelidad en el hogar. Número dos, provoca heridas emocionales y espirituales. Fíjense que quiero citar este versículo de Mateo 1:19, no porque haya habido, bueno, el caso de esta historia es desde el caso de José y María. María, la madre de Jesús. Ustedes recordarán de que María, ¿verdad?, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Pero José, al darse cuenta de que María estaba embarazada y él siendo consciente de que no había tenido intimidad con ella, Mateo 1:19 explica que José, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Ahora, mi pregunta es, o quizás el análisis que usted también le quiere invitar a que haga es, ¿por qué habrá tomado esa decisión, José? ¿Será que se sentía traicionado? ¿Será que se sentía defraudado? ¿Será que quería en realidad a María y se sentía mal por lo que le había hecho? ¿Era algo que podía suceder? Claro que sí. José pudo haberse sentido así. Pero José era un hombre justo. Y este hombre, sabiendo lo que le podía suceder a una mujer que era considerada adúltera, él dijo, no, yo no quiero eso para ella. Y quiso dejarla en secreto. Porque cuando se sospecha o se constata de que hay traición, ¿verdad? Hay infidelidad, alguien va a salir herido. Y yo quiero decirles que no solamente sale herido y dañada la persona que es traicionada, también el que traiciona. En realidad, la infidelidad es uno de los actos que más daño deja en su camino, que más personas afecta. Y es como una bola de nieve que entre más rueda, más grande se hace, mientras más persistimos o queremos encubrir o persistir en esa práctica, más daño y más personas afectadas son. Sin embargo, el Señor, ¿verdad? También dice en Salmo 34:18 que Jehová está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Si alguno quizás está pasando una situación tal, se siente traicionado, traicionada, dolido o dolida, o se siente quizás en ese momento en el que está quizás por tomar una decisión, ¿verdad? De salirse de ese círculo, de abrir esa puerta a la infidelidad. Ojalá que estos consejos nos ayuden para recapacitar y saber que caer en la infidelidad es agravar más nuestra situación. Nunca va a ser una solución. Fíjense que aquí hay otra estadística. Nos dice que el 70% de las parejas donde hubo infidelidad sufre ansiedad, depresión o culpa en alguno de sus miembros. No solamente crean ustedes que el infiel, el adúltero, ¿verdad? O solamente disfrutan, ¿no? Pueden haber un momento en el cual reconozca y diga lo que he perdido, perdí mi hogar, perdí mi esposa, perdí mis hijos, perdí mi credibilidad, perdí mi trabajo, perdí mi relación con Dios. Y eso lo puede llevar también a sufrir ansiedad, depresión, culpa. Ya no se diga, ¿verdad?, el daño que se le provoca a la esposa también, al cónyuge, aquella persona que confió en nosotros, ¿verdad? Todo, que determinó ser nuestro compañero o compañera de vida, ¿verdad? Así que la infidelidad produce heridas emocionales, espirituales, y es triste, saben, apreciados amigos y hermanos, porque en esta profesión vemos muchas personas sufriendo y causa una gran desesperación porque a veces, aunque nuestro deseo es expresar con palabras una solución, a veces para estas personas no basta. A veces estas personas necesitan más. Están en una situación, ¿verdad?, en la que quizás ellos sienten que es inalcanzable la solución. Solamente Dios, ¿verdad?, puede hacer una obra en estas personas. Sin embargo, por eso esta consejería, para que los que estemos a tiempo, ¿verdad?, cuidemos, velemos como un guardia, ¿verdad?, lo más valioso que podemos tener. Saben, entre las consecuencias de la infidelidad viene otro problema y es quizás lo que
debería de hacernos pensar y reconsiderar nuestras decisiones, el daño que le provocamos a los hijos. La Biblia dice en Deuteronomio 6, 6 y 7, estas palabras que yo te mando, las repetirás a tus hijos, las hablarás de ellas, estás en tu casa. Y luego dice en el camino, al volver a tu casa, al acostarte. Y este versículo nos habla acerca de la influencia, nos habla acerca de cómo es muy importante la imagen, las palabras, la dirección, la conducta que los padres también, ¿verdad?, reflejan hacia sus hijos. Nosotros comprendemos que los hijos aprenden lo que ven, no lo que escuchan. Un hijo no va a ver que un padre que llegó borracho a la casa y le diga, hijo, yo ando borracho, pero yo no quiero que vos nunca tomes. Esa lección, olvídela, eso no va a tener ningún efecto. Si su hijo lo vio usted borracho, y lo vio que llegaba borracho, y lo vio que usted golpeaba a su esposa, lo golpeaba a él, ¿saben qué va a hacer su hijo después? Lamentablemente, la mayoría va a ser lo mismo, porque los hijos aprenden de lo que ven, no de lo que escuchan. Y en el caso de la infidelidad, pues el pecado de los padres va a ejercer una influencia muy grande. La Biblia dice hasta la tercera y cuarta generación. Imagínense qué tremendo es esto. La infidelidad destruye la paz del hogar y deja heridas que el tiempo difícilmente va a sanar. Así que qué terrible, ¿verdad? El ponernos a pensar acerca de las consecuencias que puede traer un acto, una supuesta salida, una supuesta, digamos, retribución por una mala experiencia matrimonial. Hay un ejemplo, ¿verdad? Quise tomar un ejemplo bíblico también acerca de cómo, ¿verdad? El adulterio puede afectar. Hubieron personajes bíblicos que cayeron en esta falta. Algunos, ¿verdad? Practicando la poligamia. En este caso encontramos el ejemplo del rey David. En el segundo libro de Samuel, capítulo 11, encontramos cómo, ¿verdad? David se encontraba en un combate, pero ya daban por hecho la victoria. Entonces él dijo, me voy para mi casa a descansar, ya la guerra está ganada. Y estando, ¿verdad? Fíjense bien, una decisión sin ninguna malicia. David dice que estando en su azotea, vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Eso lo dice segundo Samuel 11:2. Y estaba esta mujer bañándose y era una mujer muy hermosa. Los que conocen la historia recordarán que David dio la orden para que le trajeran a aquella mujer. Y aquella mujer, ¿verdad? Tuvo intimidad con el rey. Pero aquella mujer no solamente no era su esposa por derecho, sino que era una mujer que estaba casada. Y ahora ustedes se van a dar cuenta cómo, ¿verdad? Empieza la caída y cómo podemos ahora constatar con un ejemplo bíblico lo que hemos dicho anteriormente, cómo es que se puede gestar, ¿verdad? La infidelidad. David no pensó cuando dejó el combate y se fue para su palacio, no pensó en ir a acostarse con una mujer, no pensó en ir a ser infiel. Subió de manera inocente y los acontecimientos, ¿verdad?, lo llevaron a esto. El pecado comenzó con la mirada y por el ocio. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Bueno, la Biblia dice de que fruto de ese acto, aquella mujer quedó embarazada. Y David quiso cubrir su pecado. La Biblia dice de que David mandó, ¿verdad?, al esposo de esta mujer para que muriera en combate, para después él tomarla y según así, ¿verdad?, salir limpio de aquella acción tan baja. Pero Dios conocía las acciones. Dios conocía el corazón de David, sabía lo que había hecho. Y Dios envió un profeta a Natán para confrontarlo. Y le contó, ¿verdad?, una especie de historia, una especie de alegoría, de parábola. Y conmovió tanto al rey David la historia, ¿verdad?, que le contó este profeta, que le dijo aquel profeta, tú eres
El que tú dices que debe morir, eres tú. Porque aquel profeta lo que estaba denunciando era el pecado atroz que había cometido David. Saben, a veces en el adulterio, a veces las personas piensan no que solamente es un pecado el que se comete, pero no. En el caso de David, la ociosidad lo llevó a la codicia. La codicia lo llevó al adulterio. El adulterio lo llevó a la mentira. La mentira lo llevó al asesinato. Y no solamente fueron los actos, ¿verdad?, consecuentes en la vida de este hombre para cubrir ese pecado, sino también hubieron consecuencias. El fruto de aquel pecado de adulterio, aquel niño, la Biblia dice que murió. Y aunque David nunca ocultó su pecado, pero lo cierto es que David se dejó arrastrar por la pasión. Pero algo que a mí me llama la atención, aunque en un momento la denuncia para David fue: tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos, también nos damos cuenta, ¿verdad?, de que David, cuando comprendió, cuando al final dijo, no hay más que hacer, David se humilló completamente ante Dios. David no es considerado como un rey conforme al corazón de Dios porque no hubiese cometido pecados. Cuando la Biblia se refiere de esa manera ante este rey es porque David reconoció sus faltas, las que cometió, se arrepintió, reconoció la magnanimidad de la ley de Dios, reconoció, ¿verdad?, que era él el defectuoso, el débil, y también reconoció la misericordia, la justicia y el perdón de Dios. David, podríamos decir, fue restaurado. La Biblia dice, ¿verdad?, de que como consecuencia del perdón de Dios, tuvo otro hijo, a Salomón. Y todos sabemos, ¿verdad?, la historia de este rey. David se arrepintió sinceramente y buscó la limpieza de Dios. Él mismo fue el que expresó en el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David quería ser diferente. David quería que quizás esos impulsos malos ya no fueran parte de su vida. David quería en realidad sentirse, ¿verdad?, una persona diferente, distinta. Y esto demarca también un ejemplo para nosotros. Y también algo que debe de aclarar una idea también. El adulterio siempre traerá consecuencias. Las consecuencias hemos de vivirlas, pero las consecuencias no quieren decir que no podamos alcanzar el perdón de Dios, que nuestro corazón también no pueda ser limpiado, no quiere decir tampoco que podamos tener un espíritu recto dentro de nosotros. Porque David cometió adulterio, David cometió males, cometió pecados, pero también Dios da testimonio de que David fue un rey que hizo su voluntad. ¿Sí? Ahora, el arrepentimiento no puede deshacer el mal, pero sí puede reconciliar el alma con Dios. Y es el amor divino, el amor de Dios, el que puede restaurar lo que fue destruido. ¿Sí? Van a sufrir los que estén alrededor del que cometió la infidelidad, van a sufrir, pero no quiere decir de que Dios no pueda restablecer, restaurar el corazón y la mente de aquel que falló y de aquellos que fueron afectados. El detalle es que todos los involucrados deben de buscar a Dios para que Dios haga la obra en cada uno según sean sus heridas, según sean las afectaciones como consecuencia de la infidelidad. Ahora, ¿cómo podemos evitar caer en adulterio? Bueno, primeramente, y este es indispensable, debemos de fortalecer nuestra relación con Dios. La Biblia dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Yo no puedo resistir al diablo y vencerle por mis propias fuerzas. Yo no puedo hacer que el diablo huya de mí porque yo soy aquí, me he empecinado a que no voy, él tiene que huir, no. Es hasta que nos sometemos a Dios, como Él, ¿verdad?, nos defiende, nos ayuda para poder nosotros salir airosos
ante las tentaciones de Satanás. Y en el caso de un matrimonio, tiene que ser, ¿verdad?, fortalecido y edificado sobre un altar familiar. ¿Sí? Así que los esposos en conjunto, ¿verdad? A veces el esposo le dice, anda vos a la iglesia, pues. No, es que el esposo tiene que ir con la esposa. O a veces el esposo quiere cambiar y la mujer le dice, anda vos que vos sos el bolo, vos sos el peligroso aquí, vos sos el malo, anda vos para que te cambie Dios. No, son los dos, son ambos, ¿verdad? Los que tienen que fortalecer su relación con Dios. Número dos, hay que practicar la transparencia. Hay que hablar siempre con la verdad. Eso es lo que aconseja, ¿verdad? Efesios 4:25. No tienen que haber secretos, no tienen que haber mentiras, ¿verdad? Entre los esposos. Si hay secretos, si hay omisión de algunas cosas, entonces, ¿verdad? Van a prevalecer los problemas. Tiene que haber transparencia. Número tres, hay que guardar los pensamientos. Hay que guardar también nuestros ojos. A Timoteo se le dijo, huye también de las pasiones juveniles. Eso dice 2 Timoteo 2:22. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Quisiera tratar de adaptar la explicación a este pasaje. Miren, los que tenemos ya esposa, los hombres que tenemos esposa, las mujeres que ya tienen esposo, no pueden pensar como un juvenil que no tiene compromiso y que su pensamiento es, ¿verdad?, andar aquí enamorándose de una, enamorándose de otra, o la señorita también enamorándose de uno o de otro. Debemos de dejar también ese idealismo de las novelas y otras cosas. No, esas son las pasiones para el joven porque es inexperto. Pero ya los que somos maduros, mayores, tenemos que huir también de esas cosas. Tenemos que seguir, como dice aquí la Biblia, la justicia, la fe, el amor y la paz. Y eso debe experimentarse sí o sí en cada matrimonio, en cada hogar. ¿Cómo evitar caer en adulterio? Seguimos. Número 4. Cultivemos el amor cada día. Miren, ustedes creo que todos tienen plantitas en sus casas. Si una plantita no le da el sol, aunque usted le eche agua, se va a secar. Si usted le pone a la planta, ¿verdad?, sol y no le pone agüita, pues también se va a secar. Si usted, ¿verdad?, ve que la plantita se va haciendo ramitas muy largas y se va pegando y no le corta nada, también se va a dañar. Entonces, el amor, ¿verdad?, también hay que hacer de la misma manera. Hay que mantenerlo, hay que cultivarlo. Romanos 12:9 nos dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. ¿Ya? Tampoco es que estoy diciendo de verdad que andemos ahí, a veces algunos no tenemos el carácter de ser tan melosos como se dice. Ay, que mi amor aquí, ¿verdad? Que mi tesoro aquí, ¿verdad? Que mi chelito, que mi negrito, no. Tal vez no seamos así. La misma Biblia dice que el amor sea sin fingimiento, pero debemos de hacer sentir a la persona, a nuestro cónyuge, que de verdad estamos ahí, estaremos allí, seremos exclusivamente para ellos, ¿verdad? Hay que hacer sentir que de verdad amamos. Eso es importante. Y en ese sentido no estamos hablando solamente de un impulso, ¿verdad? Estamos hablando de que ese amor vendrá por la comunión, relación que yo tenga también con Dios. Ahora, número 5. Si en el caso que hayan problemas, que hayan ya inquietudes, malestares o desestabilización en el hogar, pues hay que buscar ayuda, hay que buscar consejería, pero también hay que dar un paso muy grande y es el consejo de Santiago 5:16. Hay que buscar el perdón, hay que buscar la reconciliación. Si usted considera que ha ofendido a su esposa, reconozca eso, pídale perdón a su esposa. Usted, esposa, si cree que le ha fallado a su esposo, también sea humilde y dígale, mira, yo lo siento, te he tratado mal, yo he sido así, distante. Perdónense, confiésense sus faltas, lleve esto a la reconciliación, oren los unos para los otros. Dice la Biblia que es la única condición para ser sanados. Así que, y más cuando tal vez ya hemos caído en esta experiencia lamentable, es más cuando debemos de nosotros aplicar el consejo de Santiago 5:16. Así que mucha oración, mucha comunicación, mucha conexión con Dios, mucho amor, pero según el principio de Dios, no según la pasión. Concluimos entonces.
En Efesios 5:25 nos dice un consejo muy importante a nosotros como esposos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es el consejo para nosotros como esposos. Pero también a las esposas les dice, ¿verdad? Sujetaos a vuestros maridos. ¿Sí? Entonces, si nosotros de verdad conserváramos esa exclusividad hacia nuestras parejas, cosas serían muy diferentes. Pero eso lo hemos dejado por un lado. Debemos de retomar el diseño original de todo lo que Dios estableció en nuestro matrimonio, en la alimentación, en la obediencia, en todo aspecto. Tenemos que retomar no la modernidad, sino lo que Dios estableció. El matrimonio fue instituido por Dios y su fidelidad representa el amor eterno de Cristo por su iglesia. Debe ser guardado puro, santo, y con la fidelidad que mantengamos representaremos también la unión de Cristo con la iglesia. Quiero concluir con un pasaje más en Eclesiastés capítulo 4, versículo 12, que nos dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. La tentación a la infidelidad viene para prevalecer. Si nos encuentra separados de nuestras parejas, nos va a vencer. A uno dice, fácil lo va a hacer pedazos, lo va a romper. Pero ya dos dice, lo resistirán. Cordón de tres dobleces dice, no se rompe pronto. Así que, queridos hermanos y amigos, solo los dos, solo uno no va a vencer. Si los dos se unen, van a ser más resistentes. Pero si se unen con Cristo, entonces sus hogares van a ser invencibles. El enemigo no va a poder hacerles daño. Y si ustedes han experimentado el doloroso eh, proceso, digamos, o acontecimiento de la infidelidad, no necesariamente por eso todo está terminado. Sí puede costar el proceso, sí es posible que se requiera ser humilde, tener amor de verdad, perdonar de corazón, pero aún se puede. Permitamos que Dios nos haga, verdad, dar esos frutos de amor, de paciencia, de bondad, de tolerancia, de perdón, de misericordia, para que de esa manera nosotros podamos revertir ese camino a la perdición y esa decadencia que el mundo lleva. Que cada pareja de nosotros, de nuestros hogares, haga la diferencia. Y veremos también, ¿verdad?, cómo la sociedad tendrá una esperanza de que las cosas pueden ser mejores y podamos también dar a las nuevas generaciones la idea de que el matrimonio no es algo que quedó para amargarnos o para esclavizarnos, sino más bien es algo que el Señor nos dio para que pudiéramos tener sustento y estabilidad de felicidad. El Señor les bendiga a todos los presentes, es mi deseo y oración. Amén. Muy bien, vamos a orar para que Dios nos ayude, para que nos haga llevar al campo de la práctica algún consejo que haya sido oportuno en esta noche. Les invito a que donde se encuentran, ¿verdad? Tengamos un momento de reverencia y meditación ante Dios. Amoroso Dios y querido Padre que está en el cielo, alabamos y bendecimos su santo nombre en esta noche. Queremos expresarle nuestro agradecimiento por darnos de su palabra, por permitirnos, Señor, encontrar en ella instrucción, corrección, alivio, aliciente, Señor, por las diferentes situaciones o problemas que podamos estar viviendo en nuestras familias. Señor, oramos para que la infidelidad no sea, Señor, parte, no tenga cabida en nuestros matrimonios. Oramos para que no sea una herencia que le demos a nuestros hijos, que podamos, Señor, nosotros colaborar en la sociedad para que nuestras familias sean hogares estables. Ayúdanos para ser fieles a nuestros cónyuges. Ayúdanos, Señor, para tener una mejor comunicación y una comunión estrecha también con Dios. Señor, gracias por esta oportunidad, gracias por las personas también que se unieron a esta charla.
cólmelos de bendiciones, guárdelos de peligros, supla cualquier necesidad física, emocional, económica, y bendiga este espacio, Señor, que ha sido elaborado de una manera muy específica para poder abonar algo positivo a la sociedad. Guárdenos, Señor, y perdone nuestros pecados, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.